Viernes a las 8:45 pasamos revista a los hechos relevantes de la semana y cómo no hablar de Juan Carlos Monzón, señores, si el lunes nos despertamos con esta noticia. El hombre más buscado del país llegó a primera hora a la torre de tribunales a entregarse voluntariamente acompañado de personal del Ministerio Público. Muchos lo daban por muerto. Quizás usted en casa era una de esas personas que decían a él lo mataron porque no se tuvo más información de él, se le había perdido el rastro, pero no tanto. Juan Carlos Monzón, según dijo en su primera declaración, había intentado 2 meses atrás entregarse y su esposa sufrió un amedrantamiento, un intento de ataque que lo hizo retrotraerse en su decisión y esperar para que le diera tiempo suficiente de darse cuenta que sus máximos jefes, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, lo señalaron como el líder de la estructura defraudadora de aduanas y lo tiraron de cabeza a ese agujero como la persona que orquestó todo ese plan y que lo ejecutó. Y dice Juan Carlos Monzón que cuando escuchó a ECO contar su historia, dijo, es verdad, pero yo tengo la otra parte, el eslabón que le falta al Ministerio Público para formar esta cadena de hechos que no tienen que ver solamente conmigo y que yo no soy cabeza, dice Juan Carlos Monzón, presumiblemente como un intento de ser acogido como colaborador eficaz y conseguir un beneficio. ¿Qué tanto tiene que decir el señor Monzón, el secretario privado de la vicepresidencia, que ha dicho, voy a hablar hasta que me garanticen mi seguridad y la de mi familia? Y de anticipado pido perdón al pueblo de Guatemala, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, por esto que hice. O sea, pide perdón, pero también dice, yo no soy el líder de la estructura. Hay unas ciertas contradicciones en su primera declaración que generan mucha duda de qué tanto tiene él que decir, qué tanto puede decir y qué tanto quiere decir. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el proceso fue avanzando de tal forma que le fue dando a él, primero la certeza de que tenía suficiente información en el Ministerio Público para poder terminar con sentencias condenatorias con la mayoría de los que ya estaban involucrados. Con lo cual le quedaban 2 opciones, o seguir huyendo para siempre, porque era la única opción, o entregarse y buscar no quedar libre de culpa, pero que la sentencia que le termine poniendo un juez sea más leve y eso le permita de alguna forma tener la esperanza de en un momento dado poder salir. 5, 10, 15 años, lo que fuera que le vayan a dar, es de verdad, para muchos es más sencillo eso. Él tuvo varios meses para vivir y entender lo que es vivir huyendo. Y vivir huyendo no es fácil, no es sencillo, no hay comodidad, no se puede disfrutar de beneficios y demás. Creo que eso lo fue viviendo él y dijo, bueno, si ya saben suficiente para que todo esto se va a resolver, aportar un poco más, puede ser que me dé a mí alguna ventana. Quique, pero huiría. Esa era mi duda. Digamos, llega ante la justicia en una condición física pues muy buena, con su gordito, un poquito gordo. Como dirían las abuelitas, llegó galán. Buenos zapatos. Que me llegaron a mí, exactamente, bien vestido, unos bien Ferragamo de primer nivel. O sea, es decir, no daba la apariencia de una persona que haya tenido condiciones de vida complicadas. Primera cosa. Segunda cosa, se comprobó que el país más seguro para que él pudiera estar huyendo era Guatemala, digamos. Esa hipótesis se comprueba porque él mismo lo dice. Nunca estuve en otro país, estuve siempre acá. Y el anterior ministro de Gobernación salió diciendo que no, que estaba en Colombia, que estaba en Honduras, que lo habían visto en Costa Rica. El trayecto sí fue ese. Pero de hecho, él repite ese mismo itinerario, el de los medios de comunicación. Él fue cuidadoso de mantener la misma lógica, digamos. Pero el otro elemento es, me preocupa la oportunidad de aprovechar, casualidad o estrategia, que aparece en este momento procesal como el último, diciendo que él es el eslabón perdido que le va a permitir al Ministerio Público reconstruir el delito. Y después de que ECO dijo, yo sé hasta aquí, y de aquí para arriba ya no sé de Juan Carlos. Y él lo comprueba, pero lo curioso es, la primera en enfrentar proceso va a ser Roxana Valdetti, y el último, por primero en derecho, primero en tiempo, primero en derecho, el ser ella la primera y el último, Juan Carlos Monzón, como que distancia la capacidad de presentar pruebas o la información que él pueda tener que sea utilizada para el juicio contra Roxana Valdetti. Aquí la esperanza que a mí me queda es que el Ministerio Público solicite una unificación de procesos porque al final es el mismo delito y que
los reúna a todos. Eso va a ser interesante cubrirlo, digamos, ver al presidente, a la vicepresidenta, a ECO, a Monzón, todos sentados juntos. En la misma jaula. Todos sentados en la misma jaula, escuchando el proceso. Eso sería lo ideal, digamos, porque ahí se habría la posibilidad de que la información que provean unos sirva para comprobar los delitos de los otros. De lo contrario, lo que vamos a tener y es algo que a mí me preocupa en particular, es que pase lo que pasó con el caso de los hermanos Valdés Pais, en donde el mismo testigo después dice, no, a mí me pagaron por decir lo que dije, pero aquí está grabado lo que usted dijo, sí, pero no me acuerdo de lo que dije, no, pero aquí está, sí, pero no, usted me entendió mal, no era eso lo que yo quería decir. Si eso pasa en este caso, realmente el nivel de tensión que se va a generar va a ser muy alto. El Ministerio Público, yo mantengo mi apoyo, mi respaldo y la expectativa de que el Ministerio Público y la CICIG tienen pruebas suficientes, y lo ha dicho el señor comisionado, pero que además lo que viene con valor probatorio va a ser muchísimo más contundente de lo que ya hemos escuchado. Yo, más que a los aspectos procesales, quiero referirme a dos cuestiones en particular que yo creo que nos dejan un mensaje muy especial en este caso. Uno es cuando él dice que el país pierde más por la evasión fiscal que por el caso La Línea. Creo que ese es un dardo al corazón de cualquier Estado, porque sabemos que eso es así. No es que La Línea sea todo y que el país esté en bancarrota solamente por culpa de La Línea, y eso nos tiene que hacer pensar como guatemaltecos. Él en ese tema tiene toda la razón. Y el otro tema que no se mencionó en un principio es el hecho de que el comisionado Velázquez haya dicho que va a solicitar al juzgado que llame a 50 empresas para que rindan declaración, pero que no son empresas grandes como la mayoría de la población esperaría, ¿verdad? Sino que son empresas medianas y pequeñas. ¿Cuál debe ser el otro mensaje acá y cuál es el síntoma o los dos síntomas que yo veo en esta situación? Una, que es parte de la cultura y de la tolerancia hacia la corrupción. Muchos empresarios, muchos importadores que ven que las cosas han sido así en el país de siempre y lo ven con naturalidad y simplemente siguen reproduciendo ese ciclo de corrupción. Pero por el otro lado, también tenemos que reconocer que no estamos viviendo en un país que fomente el libre mercado o la libre competencia. Con lo cual no es que yo los esté justificando, simplemente digo es el síntoma de otro tema que tenemos que poner sobre la mesa en la discusión, que es que todas las personas tengan oportunidades equitativas, igualitarias, de poder participar en la economía del país. Esto beneficia tanto a los empresarios porque reciben los beneficios económicos, como también a los consumidores que pueden ver satisfechas sus necesidades valorando la relación entre calidad y precio de sus productos, ¿verdad? O sea, son dos cuestiones que yo creo que están implícitas en este caso y que vale la pena. Y que hay un tema más con esto que se vuelve a hablar del tema de que si la línea 2 o la línea 3 o la línea N, y es que hay cierto tipo de productos, especialmente los que se importan a granel, o sea, la gasolina, el gas, lo que es la harina o el trigo, incluso productos que vienen como el carbón. Todos esos tienen un mecanismo que es muy opaco a la hora de importar, y son grandes empresas que importan la mayoría de cada uno de esos productos, y a la hora de ingresar a Guatemala no se tiene certeza cuánto se reporta. Julio Héctor Estrada hace unas semanas publicó justamente una nota haciendo un análisis de esto, donde él decía, si uno ve cuánta gasolina se ha vendido en el país, cuánto combustible se ha vendido en el país, y cuánto se ha reportado como importado, no cuadran. No cuadran las cifras, y Julio Héctor es un analista muy profesional, muy serio, y hace esta comparación. Ese es uno de esos productos que entran a granel, y ese es un sistema completamente distinto a este de los furgones, porque este caso de la línea viene vinculado a lo que se llamó antes furgones 2 y al caso que fue furgones 1, que tuvo otro nombre al principio, y es una seguidilla de esa misma. Por eso la primera llamada que siempre ponen en esas audiencias es una llamada donde la persona está haciendo referencia al sistema original. Le dicen, no, es que ahora hay una línea a la que tienes que llamar, y ahí es donde viene el nombre de la línea. Pero era alguien que ya hacía esto antes y que se vincula a los esquemas de furgones 1 y furgones 2. No le faltaba hacer una línea de fácil recordación como el de 4 dígitos. De 4 dígitos. Sí. Miren, pero a mí me causa urticaria cuando oigo que alguien del calibre de Juan Carlos Monzón quiere dar lecciones de moralidad y de cultura tributaria en el Tribunal de Mayor Riesgo. No es él la persona, no es el momento para que él empiece a apelar a esa defraudación por parte de los empresarios, los importadores, los comerciantes individuales, cuando no ha explicado cuestiones tan básicas como cómo este señor
que era secretario privado con un salario de no mayor de 30,000, llegó a tener 3 motocicletas de más de $20,000 cada una. Hizo construcciones, chalets, mansiones. Llegó a tener una casa en Zacatepeques valorada, olvidé de cuántos dígitos eran los millones de quetzales, de qué cantidad era. Se enriqueció de tal manera con esa estructura, con el supuestamente 5% que dice ECO que él recibía, que no tiene calidad moral para venirnos a hablar de defraudación. Que quite su discurso y que hable lo que sabe, que deje de estar dando lecciones. Solo que hay que hacer una diferenciación entre discurso y pruebas. Sí. Es decir, digamos, no es lo mismo que él hable y pero diga, una cosa más allá de lo que está diciendo Paola, porque, a ver, no todo lo que tiene ahora Juan Carlos Monzón lo obtiene de la línea. Hay una serie de otros negocios, canchas deportivas y tenideportes con las que le proveía servicios al Estado. Entonces, aquí donde se viene la negociación está con el MP y la FESI y demás, y decir, ok, para terminar de corroborar lo que ya sabe el Ministerio Público de este caso, no es que sea poco lo que puede aportar, puede terminar de confirmar cosas que tienen que ver con Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, especialmente cómo les hacía entregar el dinero, porque una parte era efectivo y otra parte era en cuentas o ya en bienes, pero él conoce lo que sucedía en otros ministerios, en otras instancias de gobierno, de donde también eran partícipes y donde porque era el emisario de la reina, junto con otras personas que aún no están procesadas de otros negocios que hubo con el Estado. Esa es la parte que en todo caso él tendría con qué negociar, decir y abrir y decir, miren, aquí tengo otros 8 ministros, aquí tengo otras 5 instituciones, aquí están estos bancos con los que yo operaba y las personas a las que les llevábamos el efectivo para que lo introdujeran al sistema financiero. Esa información es la que sí tiene él y no la tiene fácilmente. Y ahí es donde el MP sí puede considerar que su colaboración sea importante y más allá de lo que ya tiene probado y que puede obtener con ECO, por ejemplo, si él logra mostrar de qué otra forma operaba la corrupción en el gobierno. Y es lo que dice también el comisionado de la CICIG, que el valor de ser colaborador eficaz es que la información que él provea sea comprobable y que realmente sirva para el proceso, digamos. Ahora, de lo contrario... de eso? ¿Querrá decir, miren, sí? Me parece que está en la posición, yo creo, aquí vuelvo a la teoría de los que los norteamericanos la usan muy bien, del dilema del prisionero. Se cumple tal cual en este caso. En la teoría del dilema del prisionero lo que hicieron fue aislaron a los actores, los enfrentaron a la posible pena y negociaron. Y entonces al final el prisionero terminó negociando la información que tiene y la ventaja que eso lleva a que lo tengan aislado en este momento, es que mientras él no tenga comunicación con otros integrantes de la estructura criminal, no puede canjear información ni puede medir hasta dónde facilitar información. Y ese es el éxito del dilema del prisionero, poder garantizar que todos estén dispuestos a negociar la información que tienen para salvar su propio pellejo. Tenemos que ir a otro tema con Carmen, pero aquí hay un tema que rompe el esquema del dilema del prisionero, y es toda la información que ya había obtenido el Ministerio Público sin testimonio de ninguno. Con los métodos especiales. Eso que ella tiene, con los métodos especiales, es suficiente para vincular a muchos. Claro. Y entonces ahí sí tiene algo que ganar quien quiera aportar algo adicional, porque el piso ya no está acá, el piso está acá. Y con el piso acá ya todos los que están aquí, de aquí para abajo ya están implicados. Suficiente. Quizás es una buena base, pero Pero las declaraciones ya de ECO y de Juan Carlos ratifican y confirman que lo que ha sido la hipótesis del Ministerio Público es correcta, con lo cual le da un valor jurídico a esto en el momento judicial. Y esa es una parte que creo que hizo e impulsó a que ECO y Juan Carlos decidieran, bueno, mejor nos conviene empezar. Pero miren, no sé, rapidito antes de Carmen, no sé cómo lo analizaron ustedes, porque cuando lo capturan o cuando se entrega uno dice, ay, esto es una negociación con Valdetti para ir a desmentir a ECO. Cuando empieza a hablar y empieza a inculpar, a decir, es que me señalan como el líder y hasta que las autoridades estuvieron en prisión, entonces yo me animé a hablar. Uno dice, este hombre viene a... Con el machete por delante. Con el machete por delante. Otto Pérez Molina y Roxana lo habían entregado ya a él. Exacto, sí, entonces ahí yo digo, no, entonces es lo opuesto. Pero cuando empieza a decir de la defraudación de los empresarios, que el presidente tratando de evitar esa defraudación, uno dice, entonces, ¿qué está jugando? Era un discurso bien ambivalente. Pero hablemos más claro antes de yo hablar más. No ha mostrado su línea claramente. En este gobierno no se hacía absolutamente nada
que no fuera el conocimiento del presidente y la vicepresidenta. ¿Va a delatar? Bien, ahora sí ya nos vamos a las noticias cortas, al análisis de las noticias en 60 segundos de las más relevantes de la semana, y vamos a iniciar con esa captura que el Ministerio Público, más bien es un cierre que hizo el Ministerio Público en esta ocasión, un cierre temporal de 10 tiendas en el Aeropuerto Internacional La Aurora y una bodega. Luego de una investigación que determinó que estas empresas habrían defraudado durante 4 años al fisco por un monto alrededor de los 58 a 60 millones de quetzales. Por este caso fueron capturados exfuncionarios de gobierno, entre ellos el extitular de la SAT, quien autorizó la operación del depósito aduanero, cuando quien debió hacerlo, de acuerdo a los procedimientos, será el Congreso de la República. Aquí hay un tema, aquí lo hemos hablado ya en un par de ocasiones, un tema que hay acá es que no sé si el delito al final vaya a terminar siendo lo que están imputando o si va a ser un delito más administrativo de parte de los funcionarios, pero el hecho es de que las tiendas estaban utilizando una figura ilegal para estar operando bajo el mecanismo que estaban operando. Línea muy gris, muy finita de que si era legal o no, pero estaban haciendo una simulación de algo que no era la figura, para lo cual se había creado ese tipo de figuras de las tiendas libres de impuestos, que era lo que reclamaban las otras tiendas libres de impuestos. A mí me parece que hay un golpe certero a la destrucción de los mecanismos y los rieles de la corrupción. Eso se viene dando, no solo con este caso en particular, sino con esos más de 300 empresarios que la fiscal general ha dicho que ya aparecen en alguna medida vinculados al tema de la línea. Entonces, lo que estamos viendo es el resquebrajamiento del sistema de corrupción que había estado constante durante 30 años. ¿Reconstituirlo se podrá? Seguramente que sí, pero habrá un tiempo de ajuste en donde el mismo sistema de los usuarios de la línea no tendrán los mismos mecanismos para recurrir a lo que ya les había funcionado. Paola. Amén. Ahora vamos a abrir con Paola, entonces, con la siguiente nota, y es esa decisión de la Corte de Constitucionalidad de retirar en definitiva del cargo a Manuel Duarte. Ustedes recordarán que él fue nombrado en una sesión bastante rápida en el Congreso de la República como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente, pues se solicita, se le retire la inmunidad y se le acusa del delito de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes. Él no renunció a su cargo como encargado de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Congreso cuando se fue a la Corte de Constitucionalidad, y eso fue lo que dio lugar justamente a esta petición. Finalmente fue decidida en la Corte de Constitucionalidad con 3 votos a favor y 2 en contra. Votando a favor Mauro Chacón, Gloria Porras y María de los Ángeles Araújo. Yo quiero recordar quién era Manuel Duarte. Era el delegado del presidente de la República en alianza con el partido líder en sus últimos coletazos de poder de ambas bancadas, cuando designan al señor trabajador del Congreso de la República, exfuncionario de gobierno, como el tercero que va a llegar a la Corte de Constitucionalidad para resolver presumiblemente en favor del Ejecutivo y proteger a Otto Pérez Molina. Me parece que incluso es tardía la salida de él. La Corte de Constitucionalidad debió haberlo sacado antes. Era un emisario del Ejecutivo para proteger a Otto Pérez Molina con todas las ilegalidades. Lo que me sorprende es que Molina Barreto y Luis Pérez Aguilera votaron a favor. Héctor Pérez Aguilera, gracias por la corrección. Todavía argumentando que debía haberse quedado en la magistratura. Era inviable que él siguiera allí. La Corte de Constitucionalidad estaba sumamente empañada su imparcialidad con la llegada de y hoy tomó venganza Paola Hurtado. Para mí. Los dejó. Se compensó. Está compensado y está resarcido el daño que le hicieron en el segmento. Así que ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con los perdedores y ganadores de la semana. No se vaya.